Nuestros antepasados tenían acceso a una tecnología increíble. De hecho, su tecnología era tan increíble que no podemos explicar adecuadamente cómo llegaron a inventarla. A los científicos no les gusta hablar de ello, pero puedes encontrar pruebas de esta alta tecnología en todas partes si sabes dónde buscar. Afortunadamente, lo sabemos y lo compartiremos contigo en este video. Comencemos. La columna de hierro de Delhi fue creada hace más de 1500 años. Al mirarla, nunca lo adivinaríamos, porque no hay ni rastro de óxido en ella. No es porque se limpie y se pula regularmente, es porque es físicamente imposible que la columna se oxide. La columna de hierro, a veces llamada pilar de Ashoka, mide 6,7 metros de altura. Cada centímetro de estos 6,7 metros está recubierto de una sustancia inoxidable llamada misahuita, que impide que la superficie del hierro esté expuesta al oxígeno. Sin este contacto, no puede producirse óxido. Es tan difícil imaginar que las personas que fabricaron el pilar en ese momento supieran cómo prevenir la oxidación que la mayoría de los científicos piensan que probablemente fue un accidente. Su mejor suposición es que la misahuita se formó en condiciones excepcionales y únicas cuando el hierro caliente se mezcló con escoria de cal y aire húmedo al enfriarse. Una vez que se hizo evidente que su columna nunca se oxidaría, los antiguos habitantes de Delhi la consideraron un milagro. La idea de que fue un feliz accidente se refuerza por el hecho de que no se ha encontrado ningún otro objeto indio inoxidable de esa época. Algunos arqueólogos e historiadores afirman que la lente de Nimrud es el primer telescopio del mundo. Otros dicen que nunca fue diseñada para tal función y que sus propiedades de aumento se utilizaban para magnificar los rayos del sol y encender fuegos en lugar de observar objetos o estrellas distantes. ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? Bueno, el debate ha durado más de un siglo y no parece que vaya a terminar pronto. El artefacto, también conocido como lente de Layar, fue descubierto en las ruinas de un palacio asirio en Irak en 1850. Comenzó su vida como un simple trozo de cristal de roca, pero fue cortado, moldeado y pulido hasta obtener su forma actual. La lente de Nimrud es capaz de aumentar un objeto en un factor de 3, lo que puede no parecer mucho, pero es el mismo factor de aumento que el telescopio inventado en los Países Bajos en 1608. La lente de Nimrud ya tenía unos 2600 años cuando se inventó ese telescopio holandés, por lo que no es exagerado decir que si la lente estaba realmente destinada a ser un telescopio, estaba miles de años adelantada a su tiempo. El mecanismo de Anticitera es uno de los restos arqueológicos más conocidos del mundo. El objeto de 2100 años de antigüedad, recuperado de un naufragio romano, se considera tan sofisticado para calcular los cambios astronómicos que debería ser considerado como el antepasado del ordenador moderno. Los arqueólogos volvieron al mismo naufragio en octubre de 2017 y encontraron otro valioso artefacto, un disco de bronce de aproximadamente la misma forma y tamaño que el mecanismo de Anticitera, pero de un diseño completamente diferente. Inicialmente esperaban que el disco pudiera ser una parte del mecanismo, pero cuando lo radiografiaron, descubrieron que debajo de la capa endurecida de sedimentos que cubre el artefacto hay una representación detallada de un toro. Esto, junto con las 4 perforaciones en los bordes del disco, sugiere que era un objeto decorativo que alguna vez estuvo fijado a una pared. Es un descubrimiento interesante, pero no fue el hallazgo revolucionario que explicaría el mecanismo de Anticitera que esperaban. Sin ese avance, todavía no sabemos por qué no se ha encontrado ningún otro artefacto similar al mecanismo de Anticitera. La copa de Licurgo es un antiguo artefacto romano que ilustra perfectamente las capacidades de la nanotecnología. Es un campo de la ciencia que apenas estamos empezando a explorar hoy en día, pero aquí está el trabajo de un antiguo artesano romano que sabía al menos un poco sobre el tema hace 1600 años. La copa cambia de color según el ángulo desde el que la mires. Por un lado es roja, pero si te mueves alrededor de ella, la verás volverse verde. Esta impresionante ilusión óptica se debe a partículas microscópicas de plata y oro añadidas a la mezcla de vidrio. Cada partícula tiene un diámetro de apenas 50 nanómetros, invisibles a simple vista. Para darte una idea de la escala, las partículas son 1000 veces más pequeñas que un grano de sal.
El oro y la plata no se mezclaron accidentalmente, por lo que quien fabricó la copa de Licurgo sabía lo que estaba haciendo, y no sabemos cómo. Parece que guardaron sus secretos cerca de su corazón, ya que nada parecido a este artefacto ha sido encontrado en un antiguo territorio romano. Es un objeto absolutamente único. El método más popular para hacerlo en China e India, antes de la invención del reloj moderno, era el reloj de incienso. Hay mucho desacuerdo entre los expertos sobre la invención del reloj de incienso y cuándo. Se sabe que era popular en China durante la dinastía Song en el siglo X y que se extendió desde China a Corea y Japón, pero la historia del dispositivo se remonta al siglo VIII en India. Algunas fuentes indican que los indios en realidad tuvieron la idea de los inventores chinos que crearon el primer reloj de incienso en el siglo VI, pero la fiabilidad de estas fuentes es el origen del debate. En términos simples, cada reloj de incienso contiene ya sea un palo de incienso o polvo de incienso que ha sido cuidadosamente fabricado para quemar a una velocidad muy específica. Así, es posible determinar qué día es o cuánto tiempo ha pasado, comprobando cuánto palo o polvo en el interior del reloj ha quemado. Los modelos más avanzados contienen gongs y campanas que sonarían automáticamente para indicar el paso de una hora o un día. Aunque las religiones del hinduismo, jainismo y budismo sean diferentes entre sí, comparten algunas creencias clave. Una de ellas es que el Vajra es el arma elegida por los dioses. Encontrarás menciones del Vajra que se remontan hasta el Rig Veda, la primera parte de los 4 Vedas conocidos. Desde un punto de vista etimológico, hay 2 maneras de entender la palabra Vajra, ambas provenientes del sánscrito. La primera es como relámpago y la segunda como diamante. En ambos casos, se cree que la intención de la palabra es representar el arma como una fuerza irresistible. Según la mitología, Indra fue informado directamente por Vishnu de que un arma hecha con los huesos del sabio hindú Dadichi sería capaz de destruir al demonio serpiente conocido como Vritra. El arma en cuestión fue creada por el artista divino Dvastar y resultó ser eficaz. Las tradiciones indias consideran al Vajra como el arma más poderosa del universo. Es una afirmación audaz para un arma que es esencialmente un garrote con cabeza acanalada, pero no hay escasez de personas que lo creen. De acuerdo, admitimos que nuestra siguiente tecnología no es realmente antigua, pero es un paso importante en la evolución de las matemáticas. Se llama aritmómetro y es la primera calculadora mecánica digital del mundo. Eran lo suficientemente pequeños y duraderos para ser utilizados en entornos de oficina, y eran el medio más confiable para realizar cálculos hasta que alguien inventó la calculadora de bolsillo. El dispositivo, que fue patentado en Francia por Thomas de Colmar en 1820, era capaz de realizar sumas, restas, divisiones y multiplicaciones largas. Los años más populares del dispositivo fueron entre 1851 y 1915, pero su popularidad fue tal que continuaron fabricándose hasta la década de 1970. La principal ventaja del dispositivo desde el punto de vista de los empleadores era que era fácil de usar, por lo que una unidad podía ser entregada a un empleado sin necesidad de capacitación especial. Con el tiempo y la necesidad de calcular números más grandes con más decimales, se crearon versiones más grandes del aritmómetro. La versión más grande conocida fue construida en 1875 y tenía 20 dígitos. La gente de la época probablemente no podía imaginar una razón por la cual alguien necesitaría calcular números más grandes. Probablemente estés familiarizado con el diseño básico de un reloj de sol, pero es muy poco probable que hayas visto un reloj de sol que se parezca al globo de Matelica. Como su nombre indica, se trata de un reloj de sol de estilo romano antiguo, tallado en el costado de una esfera maciza de mármol. Se considera un misterio arqueológico desde su descubrimiento durante la reconstrucción del Palazzo Pretorio en Italia, en 1985. El globo tiene un diámetro de casi exactamente 30,5 centímetros y está hecho de mármol extraído en algún lugar cerca de Éfeso en Turquía. Los científicos creen que fue tallado en el primer o segundo siglo.
Desafortunadamente, las inscripciones originales han sido dañadas y solo algunas palabras y letras del griego antiguo siguen siendo visibles en la superficie del dispositivo. Esto hace imposible confirmar una teoría de larga data de que, además de funcionar como un reloj de sol, el globo de Matelica también pudo haber sido utilizado para cálculos astronómicos. Al igual que una esfera armilar, es probable que los 13 agujeros en la superficie de la esfera alguna vez contuvieran inserciones metálicas para indicar la hora del día, permitiendo así a los observadores conocer la hora. Pregunta: ¿cómo lograron nuestros antepasados perforar agujeros precisos en la roca sólida? Respuesta: utilizando dispositivos como el taladro de arco. Un taladro de arco estándar no parece una herramienta poderosa. Se trata de una herramienta manual simple compuesta por un huso y un eje que se mueve al empujar un arco hacia adelante y hacia atrás. El arco está unido a un trozo de cuerda tensada, que a su vez está enrollada alrededor del huso. La invención a veces se conoce como taladro de arco egipcio, debido a la creencia de que es un invento egipcio antiguo, pero las pruebas sólidas para respaldar esta teoría son escasas. En cambio, es más probable que los taladros de arco hayan sido inventados en Mehrgarh, en Pakistán, hace entre 6 y 7 mil años. Se han encontrado ejemplos de taladros de arco hechos con brocas de jaspe verde allí. Sin embargo, también se han encontrado taladros de arco antiguos en tierras ocupadas anteriormente por la civilización del Valle del Indo, lo que hace difícil decir si el concepto comenzó en una región antes de trasladarse a otra, o si la invención es un ejemplo de evolución paralela. La primera democracia registrada en la historia del mundo fue la de la antigua Grecia. Los griegos hicieron grandes esfuerzos para asegurar que su democracia fuera justa. Es por eso que se inventaron dispositivos como el cleroterion. El aparato se utilizaba para asegurar que el favoritismo no pudiera infiltrarse en procesos como la creación de consejos, la selección de jurados y otras funciones sociales y políticas importantes en Atenas. En su forma más simple, un cleroterion no es más que una losa de piedra grabada con cientos de ranuras y unida a un tubo. Se colocarían fichas en las ranuras y luego se liberarían al azar en el tubo. Sin embargo, hay un problema. El mecanismo que liberaba las fichas no ha sobrevivido en ninguno de los cleroterions que han llegado hasta nuestros días, por lo que no estamos seguros de cómo funcionaba el proceso. Suponemos que era algo así como un clavo largo para bloquear el extremo abierto y separar una ficha que cae de otra, pero no podemos probarlo. Los registros históricos sugieren que el primer cleroterion fue inventado en 403 a.C., después de que los ciudadanos expresaron su descontento con el método de primero en llegar, primero en ser atendido para formar consejos en Atenas. Sospechamos que la mayoría de las personas nunca han oído hablar de Francesco Lana de Terzi, lo cual es una lástima. Era un inventor, matemático y naturalista italiano del siglo XVII, y en 1670 diseñó un asombroso vehículo que llamaba el barco volador. El diseño tiene bastantes similitudes con un barco convencional. Por ejemplo, hay un mástil central unido a una vela y un sistema de dirección diseñado para funcionar exactamente como el de un velero. Sin embargo, en los 4 mástiles se fijarían esferas de cobre hechas de láminas muy delgadas y sometidas a condiciones de vacío, lo que las haría más ligeras que el aire que las rodea. En la mente del inventor, esto las haría capaces de transportar la nave y hasta 6 pasajeros por el cielo. De Terzi soñaba con construir un prototipo para probar su teoría, pero desafortunadamente para él, nadie en su tiempo fue capaz de fabricar láminas de cobre tan finas. Más tarde en su vida, expresó la esperanza de que nunca se construyera una máquina voladora, ya que temía que fueran utilizadas para bombardear ciudades desde arriba. No estaba equivocado. Nos gustaría terminar con una invención que demuestra que no todas las ideas innovadoras son necesariamente excelentes. Se trata del lavador vaginal de Lawson, y desafortunadamente, es exactamente lo que parece. Si eres fan de Doctor Who y miras este dispositivo ridículo, pensando que se parece exactamente a una pistola Dalek, no eres la primera persona en hacer esa asociación. Lawson, cuyo nombre de pila se ha perdido con el tiempo, tuvo esta idea en 1900. Nos gustaría pensar que habíamos aprendido lo suficiente sobre la higiene femenina en ese momento,
como para darnos cuenta de que no era una buena idea, pero aparentemente no. La idea detrás del aparato es tan simple como desacertada. Se inserta en la vagina y luego envía un chorro de agua antes de girar como una escobilla, limpiando teóricamente el interior del órgano al hacerlo. Al hacerlo, ignora el hecho de que el órgano en cuestión es autolimpiante por diseño. También ignora los consejos médicos que indican que insertar algo de ese tamaño que gira y eyecta agua en forma de chorro potente es una idea bastante terrible. No es de extrañar que fue inventado por un hombre.